fondo nos ayudan a tangibilizar algunos temas que se han discutido últimamente en forma más teórica. Así que, si te parece, comienzo con la presentación. Eh, Me parece muy interesante arrancar con un contexto de en qué entorno nos encontramos y contra quiénes estamos compitiendo. Aquí estoy mostrándoles una encuesta que se hizo durante el año pasado, previo al COVID, donde a personas que eran clientes de empresas de seguro se les preguntó en diferentes mercados cuál era su nivel de confianza eh, entre las empresas top de tecnología versus las empresas de seguro. Y acá este informe mostró algo muy interesante. Si se fijan por la izquierda, tenemos que claramente en los mercados emergentes hay un nivel de confianza mayor eh, en al menos alguna empresa de tecnología que en alguna empresa de seguros. Y después en los mercados más maduros tenemos un nivel de confianza, si se quiere, más alto en las empresas de seguro que en las empresas de tecnología. Esto responde a múltiples causas, no tiene necesariamente un solo motivo, pero me pareció importante comenzar con esto para entender cuál es la expectativa hoy de nuestros clientes, ¿cierto? Nuestros clientes, particularmente en este entorno COVID, están esperando de las empresas de seguro un, un estándar de servicio que corresponde más a empresas tradicionales de tecnología o empresas que tienen quizás un track record un poco más alto en digitalización de sus procesos que en las empresas de seguro tradicionales. Ahora, lo otro que es sumamente interesante, pensemos en inversión, en investigación y desarrollo. Este ranking es un ranking que se publicó con datos del año pasado que tiene la sumatoria en billones de dólares del nivel de inversión que se ha realizado en empresas de diferentes rubros. Eh, y como pueden ver en los principales puestos nos encontramos con empresas de tecnología, tanto sea Amazon, Alphabet, es decir, la madre de Google, eh, Intel, Microsoft o Apple, que también ahora se la relaciona como una empresa de tecnología. Eh, Esto para mí configura un escenario muy interesante en el cual tradicionalmente uno podría tener dos opciones, sentirlo esto como que es una amenaza porque en estos rankings las empresas de seguros no estamos al tope de la inversión en investigación y desarrollo, o de forma diferente lo podemos ver como una oportunidad, porque claramente el desafío aquí es cómo podemos apalancar, cómo podemos tangibilizar desde las empresas de seguro y aterrizar ese nivel de inversión que hacen las empresas de tecnología en investigación aplicada para generar un beneficio a nuestros clientes. Quizás el otro tema que me pareció importante remarcar aquí es que si entendemos este ranking como un ranking de inversión, los players con los que estamos viendo, afortunadamente son players de tecnologías que también están presentes en nuestros mercados, con lo cual lo que podía pasar en una etapa, llamémosla antigua, es decir, hace 15, 20 años, donde algunas de estas innovaciones estaban disponibles solamente en algunos mercados maduros. Creo que lo interesante hoy en día es que los proveedores de tecnología tienen presencia global y esta presencia global permite que estas innovaciones sean aprovechadas en nuestros mercados de Latinoamérica al mismo tiempo que son aprovechadas en otros mercados. Por otro lado, un cambio interesante que impacta en cómo adoptamos tecnología y cómo aplicamos la innovación en las empresas de seguro, tiene que ver con el origen y con el abordaje de cómo estas empresas plantean lo que son productos y servicios. Por un lado, si nosotros pensamos en proveedores o empresas de tecnología que tienen básicamente más de 40 años en el mercado, podríamos llamar IBM o Oracle, son proveedores que tradicionalmente se han enfocado en crear productos y servicios
para sus clientes. Eh, y la gran diferencia de las nuevas empresas de tecnología, eh, como Amazon, como Salesforce, como Google, o incluso también ahora Microsoft o Facebook, es que han comenzado a generar productos a través de herramientas que generaron para su uso interno. Eh, por ejemplo, Salesforce habilitó su plataforma originalmente que era para desarrollo interno, fue creando un marketplace alrededor de su plataforma, lo mismo que Amazon para terceros, lo mismo que las herramientas de inteligencia artificial de Google, que fueron creadas primero como un uso interno, y también las herramientas de inteligencia artificial y de publicidad que vemos en Facebook. Eh, Cuando pensamos en cómo adoptamos o qué tipo de partnerships tenemos que considerar para nuestras empresas de seguro en la adopción de tecnología, tenemos que ir considerando estas cuestiones para entender también, como ha pasado en otros mercados, eh, cuáles de estas empresas pueden llegar a competir con nosotros o con cuáles podemos llegar a hacer alianzas. Eh, por ejemplo, Amazon tiene un partnership con Netflix, donde claramente Netflix usa su plataforma, pero Amazon tiene un competidor directo que es Amazon Prime, y por ahora no estamos viendo conflictos. Por otro lado, Walmart usaba Amazon y ahora se está moviendo a otros ambientes justamente porque no quiere trabajar con un competidor. En el caso de MetLife tenemos una alianza con IBM que fue anunciada en público hace unos 2 años, en el cual hemos lanzado un producto en conjunto, una plataforma en Estados Unidos de Small and Middle Market, y eso demuestra también una gran posibilidad de partnership y de innovación con este tipo de empresas de tecnología. Ahora, cuando vamos a aterrizar cómo impacta esto en nuestros mercados, eh, lo interesante de estas plataformas y de estos ecosistemas, aquí estoy viendo, estoy mostrando un video de una herramienta con la que trabajamos en MedLife llamada Lucep, que es una herramienta que permite asignar leads a agentes y va generando un marketplace para que los agentes puedan eh, ir básicamente compitiendo o ir viendo eh, quién toma un lead e ir linkeando esos leads a sus redes sociales. Y esta herramienta, lo interesante del el abordaje que ha realizado MedLife, a, como vemos aquí abajo a la derecha, MedLife ha realizado ciertas competencias para financiar algunas fintech o algunas empresas que no necesariamente eran fintech porque estaban trabajando, aplicando innovación en otros segmentos. Eh, Se ha decidido invertir en esa empresa, que vemos cómo esta empresa ha ganado un premio y hemos comenzado la implantación de esta herramienta en algunos mercados. Lo interesante de esto es que estas herramientas en el fondo también usan, si bien acá estos proveedores, como vemos, son proveedores, son empresas startups más pequeñas, pero se están apalancando en herramientas creadas por estas grandes empresas de tecnología que hemos visto en el slide anterior. Eh, esta herramienta es un caso muy práctico que nos ha permitido muy rápidamente brindarle herramientas a nuestros canales de distribución para que ellos puedan, eh, sin una curva de aprendizaje muy grande y sin impactarle fuertemente en forma negativa su trabajo del día a día, le hemos podido facilitar cómo el gerente de una agencia, cómo distribuimos los leads y cómo gestionamos un tracking de esos leads y cómo hacemos eso en forma instantánea, sin pensar en grandes procesos tradicionales de envíos de archivos durante la noche y cosas que en un entorno previo uno podría haber considerado como aceptable, pero ahora lo estamos haciendo en real time. Por otro lado, en cuanto a lo que es experiencia de cliente, creo que el gran cambio o la gran aceleración que hemos visto en estos últimos meses fue la adopción de herramientas clave de firma digital que en su momento uno podría haber considerado que en algunos mercados o para ciertos segmentos de clientes
hacer servicing o hacer venta con firma digital se podría haber visto como quizás una dificultad o un paso más complejo para ese cliente. Hoy, sin embargo, la adopción de herramientas de firma digital es una realidad en todos los mercados en Latinoamérica, eh, tanto firma digital tradicional como firma electrónica como biometría. Y por otro lado, lo que hemos visto, y esto está disponible en las estadísticas de los marketplaces, tanto de App Store de Apple como en Google Play, eh, si vemos lo que son las métricas de instalación de aplicaciones de seguros o de seguros generales, de seguros de vida o de reembolsos de gastos médicos, o en el caso particular en Chile de lo que son las FP, los fondos de retiro, hemos visto un crecimiento explosivo en la adopción, en la instalación de esas herramientas y una expectativa del cliente de que esas aplicaciones se comporten como las aplicaciones de bancos o como otras aplicaciones que no son de servicios financieros. Con lo cual, ese estándar eh, ha subido dramáticamente. Eh, Creo que lo interesante y el aprendizaje para nuestras empresas de seguros de vida es que los clientes han adoptado la firma digital en forma exitosa y estamos teniendo una buena curva de adopción y un crecimiento importante en los medios de atención digitales y en redes sociales. Ahora, un punto que quería remarcar, que es también importantísimo, tiene que ver con lo que es seguridad y compliance. En este punto es donde incluso para las empresas que podemos contar con soluciones globales, uno de los desafíos con los que contamos es que en cada uno de los mercados en Latinoamérica estamos manejando diferentes estándares a nivel local por temas regulatorios de qué es lo que se espera por una firma digital, qué es lo que un regulador espera para poder aprobar ya sea un siniestro o para dar por válido la firma de un contrato de seguros. Estoy poniendo aquí dos ejemplos de aplicaciones que están en estos mercados que efectivamente han demostrado poder cumplir con estos desafíos eh, y en la oportunidad clave en estos momentos es traer la innovación de estas aplicaciones y poder integrarlas con nuestras aplicaciones tradicionales. Una solución es FAD, firma autógrafa digital, que es una solución de una empresa basada en México que ha ganado varios premios y varios reconocimientos a nivel Latinoamérica y en Europa. Ellos justamente apalancándose de ese research que comentaba previamente de las grandes empresas de tecnología, ha montado soluciones que incluyen biometría, validación de huella dactilar, pero lo más importante es que, por ejemplo, el mercado mexicano ha logrado construir las integraciones necesarias con los proveedores definidos por el gobierno como proveedores válidos y de firma digital o de atestación de firma digital, con lo cual nosotros como empresas de seguros podemos utilizar esto e integrarnos con un ecosistema que ya se encuentra validado a nivel gobierno. Similar es el caso de TOC, que es una empresa en Chile que también cuenta con firma electrónica biométrica. Este es otro ejemplo de una empresa que ha podido tomar las regulaciones locales, tomar los organismos de certificación locales, interpretar correctamente la regulación local y ofrecer una herramienta que se puede integrar con nuestras plataformas. Y aquí vuelvo a remarcar que creo que lo más interesante como lección aprendida en estos últimos meses fue que cualquier tipo de resistencia que hubiéramos pensado que podría ocurrir con este tipo de herramientas, realmente hemos tenido, y no hablo de MedLife, digo como industria, una adopción muy buena, eh, que en este caso puede ser tanto con desarrollos propios como integrando soluciones como las que estamos viendo. Ahora, hasta este momento yo he mencionado herramientas, plataformas digitales. Sin embargo, quería conversar también sobre transformación digital.
Y unos desafíos que vemos con transformación digital es que es un término que está usado muy ampliamente y tiene diferentes connotaciones. Hay personas que lo están visualizando mucho con lo que es implementación de herramientas, otras personas relacionan mucho con lo que tiene que ver con datos o customer centricity o conceptos como digital first o conceptos como agilidad, o también hay personas que lo ven como adopción de nube o social media. eh, pero me parece interesante que reflexionemos particularmente viendo estos casos de éxito que hemos tenido, donde en el fondo la adopción digital no es solamente adopción de herramientas. Creo que todas las personas que tienen años en la industria del seguros han visto proyectos exitosos y también han visto proyectos que no han sido exitosos, donde se ha tratado de poner herramientas que pueden ser world class, pero trayendo procesos y formas de trabajo que eran de un ambiente más analógico sin quererlo transformar. Como lección aprendida, entiendo, de estos últimos meses y semanas, este tipo de adopción digital y transformación debe estar acompañada de un proceso integral de cambio que involucre personas, procesos y modelo organizacional. La tecnología se vuelve un aliado, pero esto no es adopción de tecnología de por sí, y si lo vemos con un enfoque solamente de adopción de tecnología, podemos generar algunos beneficios o algunos quick wins de corto plazo, pero nos va a quedar un nivel de retrabajo importante. Ahora, cuando hablamos de estrategia digital, creo que lo clave, y vamos a hablar después un poco de agilidad, pero aquí nadie está pensando en frenar lo que estamos haciendo durante 6 meses para escribir una estrategia digital, pero sí ir generando en forma iterativa esa estrategia, si es que no la tenemos cerrada aún, y entender que esto es algo que va a ir evolucionando. Y para entender esa evolución, eh, se habla de Agile y de principio de agilidad. Yo quería enfocarme aquí viendo éxitos que hemos tenido en concreto, hablando de uno de los principios claves de Agile que a veces es olvidado. En el famoso Agile Manifiesto, uno de los últimos bullet points es el que está a la izquierda y está relacionado con las personas, ¿no? El principio dice generar proyectos alrededor de individuos motivados, darles el ambiente y el soporte que precisan y confiar en que ellos van a tener el trabajo realizado. Por un lado, ese aspecto humano es un aspecto que no puede ser olvidado, porque claramente cuando empezamos a descentralizar la toma de decisiones y a empoderar a nuestros equipos de trabajo y a las personas que ejecutan en el día a día operaciones, esto es un proceso de gestión de cambio. Como cualquier proceso de gestión de cambio, precisamos agentes de cambio, precisamos gestionar ese proceso de cambio y si bien la adopción puede generarse a veces desde abajo hacia arriba, en algún punto esto se vuelve un tema organizacional, porque en caso contrario, la adopción va a ser caótica y vamos a tener organizaciones que están trabajando de formas diferentes y nos van a generar zonas de conflicto. A la derecha he incluido algunos principios claves del framework, de uno de los frameworks Agile que usamos exitosamente en MedLife, que es Scale Agile Framework. Scale Agile Framework trata de tomar los principios de trabajo Agile tradicionales como Scrum, que se trabajan a nivel equipo de trabajo, y ha agregado otras capas que permiten gestionar a nivel programa, permiten discutir cómo se gestiona un presupuesto en forma agile, permiten entender cómo se arman equipos transversales de trabajo y cómo gestionar las prioridades y cómo gestionar una solución a largo plazo a través de múltiples equipos agile, trabajando entre ellos e interactuando con proveedores o con otros equipos que no necesariamente son agile. Eh, Esta metodología la estamos trabajando ya hace más de un año. Realmente ha dado, en los casos que la estamos aplicando, ha dado resultados muy buenos. Y quería remarcar por el tema de las personas los últimos 3 puntos de la metodología, ¿no? Estos son los principios claves de Scale Agile Framework y nuevamente, particularmente en principio 8, tiene que ver con desbloquear
la motivación intrínseca que tienen los trabajadores de conocimiento. Eh, Claramente, en estos proyectos que yo hablo por los proyectos de MedLife, pero pienso también en los proyectos de sus organizaciones, si vemos en esos proyectos cuáles fueron los factores de éxito, nos vamos a encontrar con un factor común que tiene que ver con haber tenido a las personas correctas, personas motivadas y capacidades blandas de liderazgo para gestionar este tipo de cambios. Desde ese punto de vista, herramientas como Scale Agile Framework les dan a esas personas una forma de trabajo para evitar que tengamos que reinventar la rueda y estar gestionando, estar gastando energía en pensar en generar metodologías de trabajo, que en el fondo este tipo de asociaciones como la que ha creado Scale Agile Framework se va alimentando de casos de éxito de múltiples industrias. Con lo cual me parece muy interesante si sus organizaciones no lo están adoptando, que eh, evalúen en los casos de éxito de este tipo de procesos de Scale Agile Framework, evalúen si necesitan acompañar ese proceso con algún coach, que también ha sido una herramienta clave en nuestra adopción. Y por otro lado, y pensando que el tema este de tangibilizar lo digital es una prioridad a través de las industrias, quería remarcar, este es el resultado de una encuesta que se ha hecho en líderes de Digital Experience en diferentes organizaciones que no son solo de seguros. Estos líderes han remarcado dos grandes prioridades pensando en qué es lo que ellos más necesitaban a nivel procesos y a nivel herramientas. La prioridad número uno tenía que ver con implementar herramientas que permitan distribuir y hacer más accesible los datos a través de la organización. Y la prioridad número cuatro, que está muy relacionada, es en implementar en herramientas de autoservicio, tanto para uso de colaboradores como para uso de partners de negocio. Si bien hasta ahora veníamos hablando de qué es lo que pasa dentro de nuestras organizaciones, eh, el cómo interactuamos y cómo construimos alianza de trabajo con nuestros partners, ya sea en el caso de un bank assurance, partners de distribución o partners de tecnología, eh, el trabajo en equipo, la gestión de la información y la capacidad de descentralizar el trabajo que era tradicionalmente áreas de tecnología en las diferentes áreas de negocio, se vuelve una prioridad, como vemos aquí en estos resultados, muy, muy claras. Y si pensamos en esas prioridades, eh, lo interesante también para entender qué estuvo pasando estos últimos meses tiene que ver con lo que es el marketing digital. Varios de ustedes, o todos hemos escuchado el término Martech, que en el fondo viene de la sumatoria en inglés de lo que es marketing y tecnología, pero también implica management, o sea, gestión. Lo interesante, y pensando también en adopción y en aterrizar esto, tiene que ver con cómo ha crecido ese ecosistema de herramientas en los últimos 10 años. Existe un sitio web que aquí lo menciono, me parecía muy bueno poner esa referencia, que se está encargando de hacer un ranking anual y de ir traqueando la cantidad de empresas que están trabajando generando estos ecosistemas y estas plataformas digitales, tanto de marketing como de data, que permiten generar una experiencia del cliente o del distribuidor en forma digital. Y lo que podemos ver es que desde el 2011 hasta ahora hemos tenido un crecimiento exponencial en el landscape, o sea, la cantidad de productos disponibles en el mercado. Hemos pasado de una cantidad bastante, digamos, manejable en un entorno normal, como son 150, a 8.000 en el último ranking que se ha publicado. Y si bien estos rankings cuentan con players de todo el mundo y son referenciales, nunca pueden ser exhaustivos, sí muestran el crecimiento explosivo que ha tenido esto en los últimos 5 años. Ahora, lo interesante de ese crecimiento es que si lo vemos por nivel de adopción, ¿cómo se conforma ese crecimiento? Tenemos básicamente una cantidad muy pequeña de plataformas que tienen una base instalada muy, muy grande. Después tenemos en segundo nivel diferentes líderes de categoría, que son aproximadamente 800 en el último ranking. Después tenemos
miles de aplicaciones o componentes que sean muy especializados y que ya tienen una curva de adopción un poco más baja. Y por último, dejamos a las aplicaciones que se van generando por lo que se llama citizen developers, o sea, cuando tenemos en nuestras organizaciones personas que no son de TI, que pueden estar en áreas de marketing o en áreas de actuarial o en áreas de datos, que son capaces de construir sus propias pequeñas aplicaciones para resolver un problema muy específico. Si vemos este tamaño y pensemos en los procesos tradicionales que pueden tener algunas organizaciones de evaluación legal o procesos de compras o procesos de adopción, eh, claramente la innovación viene en todos estos niveles y esto requiere un nivel de inversión y un abordaje y también generar nuevas alianzas con otras empresas de servicio y de mercado para ir entendiendo efectivamente cuáles son las mejores herramientas que podemos ir adoptando y al mismo tiempo tener un abordaje realmente agile que nos permita ir invirtiendo, ir experimentando e ir fallando para poder aprender rápidamente cuáles son las herramientas, los procesos y los casos de uso con los que queremos trabajar. Ahora, estas herramientas, pensemos en un abordaje de ecosistema, ¿no? ¿Cómo se dividen estas herramientas? Como decíamos, si lo pensamos por qué tan extensibles son, en la base de la pirámide se encuentran las plataformas cloud, ¿cierto? Como vimos antes, eh, los Amazon, los Google, los IBM, los Microsoft del mundo que están generando plataformas sobre las cuales se montan servicios. Estos servicios también pueden ser empresas como Salesforce. A través de esas plataformas se generan, disponibilizan aplicaciones que pueden ser construidas por otras empresas y luego tenemos aplicaciones muy específicas o aplicaciones desarrolladas por nuestros equipos de trabajo. Y uno de los desafíos también pensando en un mindset realmente ágil, tradicionalmente una de las discusiones que pasaba para adoptar este tipo de plataformas tenía que ver con elegir si queríamos casarnos, por decirlo de alguna forma, con un suite, con un producto específico, o ir eligiendo eh, cuál era el mejor componente en cada categoría. Ahora, la evolución de estas plataformas y pensando en adopciones que están pasando en este momento, tiene que ver con no necesariamente con esa dicotomía de una suite contra el mejor en clase, sino tiene que ver con elegir un ecosistemas de plataformas donde buscamos algunas plataformas, hay muchas, HubSpot, Salesforce, etcétera, y buscamos entender cuáles son los ecosistemas, cuáles que más nos convienen, evaluando nuestras necesidades y evaluando también qué está disponible en el mercado. Para aquellas organizaciones que están adoptando Salesforce hace tiempo, Salesforce es un buen ejemplo de una plataforma que ha crecido y generando un ecosistema alrededor de ellos. Pero también ahí lo interesante es que las empresas que tradicionalmente ofrecían o software o servicios como consultoría, ahora están dando un abordaje híbrido en el cual nos pueden dar una mezcla de software y servicios, pensando en darnos soluciones o experimentos para una línea de negocio, un producto específico, soluciones end-to-end que permitan gestionar, por ejemplo, hacer gestión de leads, hacer gestión de un proceso de ventas digital, enfocándonos exclusivamente en una plataforma específica y teniendo un proveedor que nos resuelve el problema end-to-end. Ahora, yo mencionaba el tema de Citizen Developers, que creo que es un caso interno también nuestro de éxito, que es muy interesante analizar. Estamos teniendo un crecimiento explosivo de lo que se conoce herramientas de bajo código, que en el fondo no es más ni menos que empoderar a aquellas personas claves en los equipos, tanto para que puedan diseñar por sí mismos, tanto como para que puedan integrar datos por sí mismos, o para que puedan automatizar o configurar, por ejemplo, chatbots por sí mismos. Nuevamente, estas tendencias llegaron para quedarse y lo interesante es que nos permiten experimentar con un muy bajo nivel de riesgo y armar equipos y células enfocados en un proceso o en una línea de negocio clave y de esa forma
tener varios experimentos corriendo en paralelo y poder rápidamente ir midiendo ese retorno de inversión e ir iterando sobre ese MVP que debiéramos construir. Ahora, todo esto que mencioné tiene obviamente un impacto grande, como dijimos al principio, en las personas, pero también en cómo nos organizamos y en qué roles se definen. Porque si pensamos en cómo habilitamos estas plataformas, hay 4 roles eh, que se vuelven clave y todo tiene que ver con los roles de tecnología en marketing, que en algunas organizaciones o hasta en la prensa a veces se conoce como el CIO de marketing. Pero esto tiene que ver, que en el fondo, con construir equipos y células de trabajo que tengan perfiles, tanto con orientación interna como orientación externa, como algunos más pensando en proceso y otros más pensando en tecnología. Eh, y aquí se vuelve una oportunidad clave porque estos roles son muy nuevos, ¿no? Podemos hablar quién es el que genera demanda, un constructor de demanda, podemos hablar de alguien que coordine las operaciones, podemos hablar de efectivamente el generador eh, de marketing que tiene que ver con ese rol más de desarrollo que veíamos antes, y también tiene que ver con quién está pensando en analytics, quién está pensando en data y quién va modelando lo que va pasando para darnos input. Eh, estos modelos de organización eh, obviamente son relativamente nuevos, depende del tamaño de cada organización, se van adaptando de una forma o de otra. Nosotros estamos iterando con este tipo de roles y sin duda se vuelve clave generar células que les permitan a estos roles, les den las herramientas para que puedan en el fondo eh, tener un nivel de autonomía y generar por sí mismos los desarrollos que precisan. Y por último, y para ir cerrando, quería dejarlos con los resultados de una encuesta muy reciente que presentó Bain. Eh, Bain fue identificando, hizo clusters de cuáles eran las empresas líderes en los últimos meses, midiendo temas de crecimiento, índices de satisfacción del cliente, crecimiento tanto en revenue como en profitabilidad, y en el decil, comparó el decil más alto de ese ranking contra el resto de empresas de seguro. ¿Y qué encontró? Y quería remarcarme en la última columna, eh, si vemos las aseguradoras líderes en ese ranking, eh, son las que más han podido generar relaciones y alianzas de colaboración con vendors de tecnología, como decíamos antes, y como vemos también en el medio, han logrado que la innovación no sea exclusivamente algo que esté atrapado en un área de negocio de innovación, sino que el ownership está distribuido a través de la organización. Y por último, y lo vemos a la izquierda, tenemos una cultura de innovación y, como decíamos antes, un proceso de cambio que se ha extendido en toda la organización y eso le está permitiendo a estas empresas de seguro ser más exitosas. Bien, eh, les agradezco por el tiempo y quería tomar unos minutos para ver si había algunas preguntas específicas y alguna sesión de QA. Gracias, Pablo. Muchísimas gracias por la presentación. A ver si alguno tiene alguna pregunta que le quiera ir adelantando a Pablo. Pueden ir haciéndolas en las opciones que tienen ahí a la izquierda para discutir. Y no solo preguntas, también nos interesaría, como somos un grupo pequeño, conocer un poco la experiencia que ustedes tuvieron en sus propios países. Para esa opción pueden levantar la mano, está la opción ahí también para que les podamos dar acceso por micrófono y vídeo y conocer un poco cuáles son las expectativas de ustedes respecto a lo que va a pasar y lo que han hecho hasta ahora. Les damos 2 minutitos si alguien quiere preguntar. Me parece que quieren ir a tomar café, no hay preguntas, ¿eh? Estamos muy cerca del break. Estamos cerca del break y ya, claro, el tiempo de atención del ser humano es el que es.
Pero bueno, Pablo, de cualquier manera estarás con nosotros en el break también. Tenemos varias mesas de discusión para que puedan elegir la que más les interesa y tratar de encontrarse las personas que están buscando similares, que estén buscando similares intereses. Si van al espacio de lunch, van a ver que hay como unas pequeñas salas de reunión. En cada sala pueden entrar hasta 4 personas, eso es una especie de Zoom, con vídeo y con sonido, pueden apagar el vídeo si quieren. En la mesa 1, las personas que estén interesadas en hablar de canales de distribución. En la mesa 2, temas de producto, innovación en producto. En la mesa 3, telemedicina, que tuvo un boom importantísimo y que estaremos hablando más a la tarde. En la mesa número 4, asistencia. Y en la mesa número 5, pricing y métodos de pago. Esto es simplemente un romper el hielo, ¿no? Las ideas que les estamos dando para que se discutan en cada una de las mesas. Después pueden elegir libremente ir a cualquiera de los espacios y reunirse entre ustedes. Si van a la opción lobby, pueden tener chat con el resto de las personas, asistentes y oradores, y quedar con ellos de reunirse en alguna de las mesas. Hay 20 mesas, así que hay espacio de sobra para hacerlo. Pablo, muchísimas gracias por el tiempo A y ustedes la por la dedicación invitación. para hacer esa presentación. Muchas gracias a todos. Hablaremos luego. Hablamos luego. Estamos volviendo entonces sobre las 5:20 de Miami. Eso es exactamente dentro de 20 minutos. Así que muchísimas gracias a todos. Quedamos a su disposición en la recepción o por WhatsApp si alguno tiene alguna duda o quiere contactar con nosotros.